Bienvenidos a una nueva clase práctica de Introducción a las Ciencias Políticas. En esta oportunidad vamos a trabajar con un material llamado Presidencialismo versus Parlamentarismo, escrito por el politólogo norteamericano John Michael Carey en 2005. Esta publicación de alguna manera representa una revisión de lo que es la evolución del parlamentarismo y del presidencialismo en la década de los 90 y después también en lo que fue una parte de los años de los 2000. Y fue publicada inicialmente en una compilación que incluye ensayos de prestigiosos politólogos. Esa compilación recibió el nombre de Handbook of New Institutional Economics. Fue editada por un economista de la Universidad de la Sorbona, Claude Menard, y por una economista del Banco Mundial, Mary Shirley. En este caso, luego el autor accedió a publicar también una versión en castellano. Esto se hizo en la revista Postdata, que es una revista orientada a la reflexión y el análisis político que se edita en Buenos Aires. Vamos a ir aprovechando la clase para hacerles algunas recomendaciones de materiales que pueden consultar. Este es el caso de la revista Postdata, que se puede ingresar aquí desde esta dirección y pueden también seguirla en sus redes sociales. Lo más interesante es que tienen acceso a los números anteriores, ¿sí? Y pueden consultar cualquiera de ellos desde el año 1996, que es cuando se empezó a editar la revista. Pueden seleccionar cualquiera, ¿sí? Justamente de las publicaciones, y a partir de ello, ¿sí? No solo acceden al resumen, sino que directamente, o abstract, sino que también pueden acceder a la descarga del documento o pueden leerlo online. Bien, del autor que nos ocupa esta clase, podemos decir que es un politólogo contemporáneo nuestro que se encuentra en ejercicio, que fue formado en la Universidad de California y que actualmente enseña y es decano asociado para ciencias sociales en la Universidad de Dartmouth, en New Hampshire. Aquí nosotros, podemos consultar también, ¿sí? Incluso su página personal, en donde se detallan sus principales actividades. Entre ellas se destaca que, enseñó en distintas universidades, entre ellas Harvard, pero en particular lo que fue la Universidad Católica de Chile, y allí es donde de alguna manera tiene una experiencia y tiene una aproximación respecto de lo que son los regímenes políticos latinoamericanos, que en este artículo que nosotros vamos a leer, si bien está centrado en una comparación general entre el parlamentarismo y el presidencialismo, de alguna manera sí hace un énfasis en la realidad latinoamericana. También tiene un Twitter, el cual podemos seguir y publica bastante seguido. Bien, en el caso del texto que nos ocupa en el día de hoy, antes que nada es importante destacar, sí, que, data del año 2006, con lo cual muchos de los ejemplos que John Carey toma dentro de este texto, son de regímenes políticos, o sea, él hace un análisis del régimen político de distintos países, en particular latinoamericanos, en muchos casos menciona Argentina, sí, pero tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Al hacer la lectura, que hubo algunas modificaciones que tienen que ver con la dinámica política de cada uno de esos países. Habiendo hecho esta aclaración, ¿sí? Carey parte analizando que en los últimos 25 años, ¿sí? Del momento en que él escribe este artículo, se evidencia un crecimiento sustantivo, ¿sí? De alguna manera, en los regímenes políticos que cumplen con requisitos de lo que sería una democracia procedimental. Estos requisitos tienen que ver con una libertad de asociación, libertad de expresión, amplia movilización política, realización de elecciones donde los partidos políticos compiten, ¿sí? Abiertamente para determinar quién va a ejercer el control político en el Estado, y también el establecimiento de límites, digamos, sistemáticos al ejercicio de la autoridad. En este momento, entonces, identifica lo que se llamó la tercera ola de la democracia. Es un momento a nivel internacional en el que, confluyeron varias tendencias. Por un lado, se establece la democracia en algunos países, como por ejemplo muchos de ellos africanos, ¿sí? O en el este asiático, que no habían tenido la experiencia previa. Por otro lado, tenemos las transiciones y posterior consolidación, ¿sí? De la democracia en varios países latinoamericanos, ¿sí? Que habían salido de autoritarismos. Y también tenemos la expansión de lo que son países ya independientes tras la caída del régimen comunista soviético.
Entonces, en este caso, la consecuencia, o sea, desde el punto de vista académico, fue poner el foco, de alguna forma, en el análisis de las reglas constitucionales que regulan el ejercicio, ¿sí?, justamente de la autoridad política en la democracia. Entonces, uno de los aspectos más importantes dentro del diseño constitucional tiene que ver justamente con que un país seleccione, ¿sí?, un modelo de gobierno. Y acá tenemos opciones. Estas opciones son el parlamentarismo o el presidencialismo, o encaminarse hacia un modelo, un formato híbrido, que sería lo que se conoce como un semipresidencialismo, o un modelo directorial, como el que se desarrolla en la Confederación Suiza. Entonces, a ver, esta elección se vincula con cómo justamente se eligen los poderes ejecutivo y legislativo, que Carey llama las dos ramas del gobierno, ¿sí? Y justamente esto define a su vez cómo luego ambos poderes van a interactuar, ¿sí?, para el diseño de políticas, para el diseño de justamente la promulgación de leyes y también para la administración del gobierno en sí. Algo muy importante a tener en cuenta, sí, justamente, es que en el caso de la elección de las asambleas, que dependiendo luego de cada estado puede tomar una denominación distinta, puede ser parlamento, puede ser congreso, puede ser legislatura. Bien, lo importante es que en este caso son electos por el voto popular, ¿sí?, en todas las democracias. Pero no sucede lo mismo en el caso del Poder Ejecutivo. Y allí es donde debemos hacer una caracterización inicial acerca del parlamentarismo y su diferencia con el presidencialismo. Los regímenes parlamentarios se caracterizan porque el Ejecutivo es elegido por la Asamblea o Parlamento, y este Ejecutivo permanece en el cargo sujeto a la confianza legislativa, que se suele llamar voto de confianza. En el caso de los regímenes presidencialistas, el jefe del Ejecutivo es electo popularmente. Los mandatos del jefe del Ejecutivo y la Asamblea son fijos y no están sujetos a la confianza mutua, y el jefe del Ejecutivo define la composición del gobierno y lo dirige, y posee algunas facultades legislativas que son otorgadas constitucionalmente. Bien, acá vamos a hacer un stop para presentarles primero lo que son los rasgos característicos, ¿sí?, del parlamentarismo, porque si vamos avanzando en la lectura vemos que Carey ya los da por sabidos. Entonces, a ver, necesitamos hacer una explicación previa para ustedes. Para ello vamos a utilizar lo que es el modelo del parlamentarismo británico, que se conoce como tipo Westminster, ¿sí?, que es en cierta manera el que luego fueron adoptando los demás estados, con algunas modificaciones. Esas modificaciones tienen que ver con la idiosincrasia, con la cultura propia de cada nación, con la historia y demás. Vamos a partir primero señalando una diferencia que existe en el parlamentarismo respecto de lo que se conoce como el jefe de Estado respecto del jefe de gobierno, ¿sí? Vamos a arrancar primero caracterizando el jefe de Estado. Jefe de Estado, en el caso de la monarquía parlamentaria del Reino Unido, es el monarca, en este caso la reina Isabel II actualmente, ¿sí? Lo que tenemos que enfatizar aquí es que esta monarca tiene un papel que es esencialmente honorífico, o sea, representa a la nación, ¿sí? Por ejemplo, realiza distintas actividades de protocolo, puede ratificar tratados, digamos, con su firma, pero no participa de ninguna decisión política. Esto es muy importante resaltarlo, ¿sí?, porque justamente la decisión política va a llevarla adelante quien ejerce el cargo de jefe de gobierno junto con su gabinete de ministros. Tal vez hay dos momentos en los que hay una participación más activa y que son, cuando se elige el primer ministro, que lo elige el Parlamento, ¿sí? Este primer ministro, esta persona electa, se dirige a presentar respetos ante la monarca y en este caso ella lo que hace es invitarlo a formar gobierno, pero es más que nada desde una cuestión, como dije antes, protocolar. No sucede, jamás ha sucedido que la persona que ejerce la monarquía se niega a recibir a quien ya fue electo por el Parlamento. Y después hay otro momento en el cual también hay una participación y tiene que ver cuando se disuelve el Parlamento, que en este caso la decisión política de disolver, ya lo vamos a ver, corre por cuenta del primer ministro. Bueno, la reina en este caso lo que hace es refrendar esa decisión, pero aclaramos siempre que no hay una decisión
política y no interfiere, digamos, con lo que es el poder ejecutivo. Esto sucede, digamos, en el caso de una monarquía parlamentaria. Ahora, si nosotros tomamos el ejemplo de parlamentarismo en lo que es una república, pongamos el caso de Alemania, bueno, ahí tenemos, sí, justamente también esta división entre lo que es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. En este caso, sí, el jefe de Estado recibe el nombre allí de presidente y es una persona que, exactamente al igual que lo que sucede con la monarca en el caso anterior, ejerce funciones protocolares, puede, por ejemplo, tener algún tipo de participación política más comprometida, ¿sí? En el caso de disolver la asamblea, cuando el que es canciller, digamos, el jefe de gobierno, no tiene un voto de confianza, pero bueno, son excepciones. Pero allí también, entonces, es un caso de una república, tenemos un jefe de Estado que cumple funciones de representación, pero las decisiones políticas quedan a cargo de la figura del canciller. Bueno, y en cuanto al poder ejecutivo, entonces, como habíamos dicho antes, ¿sí? Es elegido por el Parlamento y a su vez hay que el Parlamento sería el poder legislativo, que a su vez es elegido por el voto popular. Entonces, la persona o el individuo, digamos, que es identificado como el jefe de gobierno, que puede recibir distintos nombres, primer ministro, presidente del consejo, canciller, esto va a depender también de cada estado, de la denominación que le dé al cargo, ¿sí? Es quien lo que hace es conformar un gabinete, ¿sí? Y todos ellos integran lo que tiene que ver, bueno, justamente la instancia de gobierno, de poder ejecutivo, y allí es cuando se presenta, digamos, este gobierno para el consentimiento formal del jefe de Estado. Si nos ponemos a ver cómo se lleva adelante la elección de este primer ministro, primero tenemos que considerar, en el caso del modelo que estamos analizando, que es el Reino Unido, bueno, tenemos que ver que existen dos cámaras. Por un lado está lo que se llama la Cámara de los Comunes, que es la que se elige democráticamente, ¿sí? Está compuesta por 650 escaños o bancadas, ¿sí? Que son los representantes elegidos con escrutinio mayoritario. En este caso, bueno, representan, digamos, al conjunto de todos los distritos electorales del Reino Unido. Por otro lado, tenemos lo que se conoce como la Cámara de los Lores. En este caso está integrada por 788 miembros, pero la diferencia en este caso es que no se los elige, digamos, por voto popular, ¿sí? En elecciones, sino que en realidad son nombrados por el monarca con el asesoramiento del primer ministro. Y la función más importante que tienen justamente los miembros de esta Cámara Alta, digamos, en el Reino Unido, es justamente asesorar al gobierno porque se los considera expertos en determinados temas. Algo que caracteriza a la Cámara de los Lores es que todos los miembros son vitalicios, ¿sí? Con un derecho que de todos modos no es hereditario, pero se los considera notables que pueden asesorar sobre determinados temas y esto hace que se los incluya en esta Cámara. En el caso, digamos, de la Cámara de los Comunes, bueno, esa es la Cámara a partir de la cual, o sea, a partir de las elecciones, se determina quién va a ser nombrado primer ministro. Y en este caso, sí, justamente lo que se hace es, o sea, se llama elecciones y de los partidos por lo general tenemos dos que son tradicionales, el conservador y el laborista. ¿Sí? Hay algunos otros que son los que permiten armar coaliciones, o sea, significa que los partidos políticos se pueden asociar, ¿sí? Para dar más fuerza a uno u otro de los partidos mayoritarios, de alguna manera, pero tenemos una presencia de dos que son los más importantes. Bueno, el partido, ¿sí? Que obtiene 326 bancadas o escaños, es el que va a obtener la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. Y a partir de esa mayoría absoluta, supongamos ahora en este caso tenemos el primer ministro es Boris Johnson, él era el líder del Partido Conservador. Bueno, al renunciar Theresa May, ¿sí? Cuando renuncia, se llama, digamos, a elecciones y él es electo, bueno, siendo el líder justamente de este partido, es quien es nombrado el primer ministro. Este es el sistema. A veces puede pasar, como pasó en la elección anterior, ¿sí? Justamente cuando Theresa May al principio casi no puede formar gobierno porque no llegó a las 326 escaños, entonces tuvo que recurrir a establecer una coalición con partidos más pequeños
que le permitieran llegar a este número para que luego se pudiera ser nombrada y ratificada, digamos, como primer ministro. Es importante también comentar que desde el año 1911 la Cámara de los Comunes es la que tiene mayor poder, digamos, en la promulgación de leyes y es la que determina cómo se conforma el gobierno. En el caso de la Cámara de los Lores, como les comenté, tiene más una función de asesoramiento y solamente tienen la potestad para sugerir algunas modificaciones en las leyes que se promulgan. Bien, entonces, repasando hasta acá, tenemos la presencia, sí, justamente de un jefe de Estado que no tiene decisión política y de un poder ejecutivo que se compone de un primer ministro y de un gabinete que son nombrados, son electos por el Parlamento, ¿sí? Luego de que se llevan adelante elecciones populares. Entonces, de esta manera es como se conforma el gobierno. Siguiendo con esto, sí, es interesante ver la dinámica de cómo se desarrolla este gobierno, porque bueno, el gabinete completo, incluido el primer ministro, por supuesto, tienen lo que se llama responsabilidad política ante el Parlamento. ¿Esto qué significa? Bueno, el Parlamento tiene la potestad de presentar lo que se llama un voto de no confianza o voto de desconfianza y también lo que se llama moción de censura, que en este caso quiere decir que ante determinadas decisiones, o sea, que tienen que ver con la política gubernamental, el Parlamento puede no estar de acuerdo. Y puede que llegue un momento en el que se presione, ¿sí?, justamente a este gabinete para que tenga que dimitir. Entonces acá se abre un cauce interesante en lo que tiene que ver con la dinámica política en este tipo de estados, porque se marca una segunda diferencia muy importante con respecto al presidencialismo. Nosotros tenemos que ver que en el presidencialismo tenemos la duración de los mandatos es estática, o sea, es por un periodo determinado. En el caso de los parlamentarismos, si bien hay periodos que están estipulados incluso para la Cámara, en el caso de la Cámara de los Comunes dura el mandato máximo puede ser de 5 años, luego se puede refrendar que haya una continuidad, pero en realidad si no se llama elecciones. En este caso nosotros lo que tenemos que considerar justamente es que el gobierno puede ser obligado, puede renunciar, digamos, antes de que se cumpla este periodo. En el caso del presidencialismo, entonces, quien gobierna, quien accede al poder ejecutivo, sabe que está designado por un periodo determinado. No sucede lo mismo en el parlamentarismo. Y lo que sucede justamente es lo siguiente. A ver, el gabinete tiene que contar con la confianza de los representantes de la nación. Si no contara con esta confianza, el primer ministro tiene dos cauces de acción, ¿sí? Que esto también es otra de las características más importantes del parlamentarismo. Que, bueno, a ver, tenemos una de las posibilidades es que renuncie. Ante su anuncio de renuncia, sí, justamente lo que se hace entonces es llamar a elecciones, pero otra chance interesante que tiene el primer ministro es que ante una Cámara que le presenta un voto de no confianza, en realidad tiene una válvula, una salida, digamos, para resguardar la posición en el gobierno, y esta es que, a su vez, el primer ministro lo que puede hacer es disolver la Cámara, justamente. O sea, no esperar los 5 años, sino que la disuelve antes. ¿Eso qué significa? Que el árbitro final de esta cuestión es el ciudadano, son los votantes, porque en realidad lo que se hace al disolver la Cámara es llamar a elecciones. Cuando se llama elecciones, entonces, ¿qué sucede? Se conforma una nueva Cámara, ¿no? Bueno, y ahí tenemos dos posibilidades que ver. Una posibilidad es que siga teniendo mayoría en la Cámara, o sea, más de 326 escaños o más, el partido del primer ministro. En este caso, se ratificaría entonces a este primer ministro en el mandato. Eso es una posibilidad. Pero ¿qué sucede si en esta elección la Cámara de los Comunes justamente en ella deja de tener control político el partido del primer ministro y pasa a tener control por el otro partido? Bueno, allí tenemos justamente que ver que entonces ahí es donde el primer ministro debe renunciar, porque lo que hace es perder justamente la mayoría de acompañamiento de lo que tiene que ver con la ciudadanía. Así que desde esta mirada, ¿sí?, se promueve un recambio político que es mucho menos crítico. Esto lo vamos a conversar ahora según lo observado en los trabajos de Carey.
Bien, esto a rasgos generales, obviamente que se podría profundizar muchísimo más, pero es un tema, digamos, para más adelante. Estos son los rasgos más importantes que caracterizan la dinámica parlamentarista. Y si uno la tiene que diferenciar respecto de lo que es la presidencialista, bueno, vemos allí algunas particularidades, ¿no? Por un lado, en el caso del presidencialismo, el jefe de Estado no está separado del jefe de gobierno, sino que recae sobre la misma persona. El presidencialismo, bueno, el poder ejecutivo y el poder legislativo se votan de manera separada. Sí, puede suceder que el poder ejecutivo sea electo a través de un sufragio universal directo o a través de un colegio de electores, pero en realidad son dos poderes independientes el uno del otro. ¿Eso qué significa? Bueno, que el poder legislativo no puede mostrar un voto de no confianza y con ello limitar el mandato presidencial, ni tampoco un presidente puede disolver el Parlamento. Tornando un poco a Carey, ¿sí? Los principios clave que distinguen de alguna manera a ambos modelos tiene que ver por un lado con el origen y otro la supervivencia de ambas ramas de gobierno que son el poder ejecutivo y el poder legislativo. También existen algunos regímenes políticos que combinan elementos de ambos modelos y estos reciben el nombre de regímenes híbridos. Suele suceder que tienen la presencia, por ejemplo, de un presidente con poderes significativos, ¿sí? Que aparte es electo por el voto popular, pero por otro lado también tenemos la presencia de un primer ministro o de un gabinete que están sujetos a la confianza de la Asamblea o del Parlamento. A partir de los indicadores elaborados por Freedom House en el año 2002, ¿sí? Freedom House es un organismo que desde 1972 elabora indicadores de derechos civiles y políticos y para ver su cumplimiento, observar su cumplimiento. Bueno, Carey lo que hace es presentar una tabla con ejemplos, ¿sí? Donde se analizan los países que tienen uno u otro modelo. En realidad vemos una preeminencia de lo que tiene que ver con países con sistema parlamentario, que son específicamente aquellos que han atravesado o tienen monarquías, ¿sí? Y también muchos de ellos que integraron o integran lo que fue la Mancomunidad Británica de Naciones o Commonwealth. Por otro lado, tenemos en la mayoría de los países americanos, tenemos una preeminencia de lo que es el régimen presidencial, ¿sí? Que está caracterizado por lo que son nuevas democracias o tal vez estados que han atravesado procesos independentistas, justamente. Podemos ver que en el caso de Argentina está incluida dentro de los países considerados con un sistema híbrido. En realidad tiene que ver esto con que, luego de la reforma de 1994 se estableció la figura de jefe de gabinete en nuestro país. Si observamos el texto de Carey en retrospectiva, podemos pensar que la inclusión de Argentina como un modelo híbrido es un tanto forzada, ya que el análisis se realizó desde un abordaje de la normativa. Allí se plasma, por ejemplo, que el jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso para ser interpelado respecto de su gestión. Pero es muy distinto pensar cómo se llevó adelante en la práctica este rol. El jefe de gabinete en los distintos gobiernos ha tenido funciones de coordinación de los ministros y en algunas oportunidades se constituyó como vocero del gobierno, pero ni en el ejercicio ni en la percepción de quienes forman parte de la arena política o de la ciudadanía se ha percibido su poder como un contrapeso de la figura del presidente. Por lo tanto, podríamos aproximarnos a afirmar que Argentina desarrolla un modelo presidencialista. Un poco más adelante vamos a ver la historia de cómo se originó el cargo de jefe de gabinete y ustedes podrán participar del foro a partir de ello. Con esta introducción que se hace al trabajo de Karen, entonces, de alguna manera lo que se hace es instalar un debate acerca de las ventajas y desventajas que pueden tener el presidencialismo y parlamentarismo. Y en particular, teniendo en cuenta herramientas propias de política comparada, lo que se hace luego ya es analizar las consecuencias que tuvieron distintas decisiones de modificar los diseños institucionales en distintos países. A partir de los fenómenos de transiciones democráticas que se instalan en América Latina, de los países que iban saliendo de regímenes autoritarios, se instala un debate acerca de las ventajas o desventajas particulares del presidencialismo. Y surge una pregunta que es la siguiente:
si existe, digamos, en el diseño institucional plasmado en la Constitución, sí, justamente, algún defecto que lleve al quiebre democrático en este tipo de democracias. Y la respuesta viene de la mano de un trabajo de Juan Lins, autor en el año 1994, argumenta ¿sí? que él considera, a partir de estudios de política comparada que lleva adelante, que el presidencialismo era inherentemente más proclive a generar un quiebre democrático ¿sí? que el parlamentarismo. Juan Lins defiende la adopción de constituciones parlamentarias en las nuevas democracias latinoamericanas y presenta dos argumentos para ello. Primero, que el presidencialismo carece de una válvula de seguridad que sí tiene el parlamentarismo, que es el voto de confianza. O sea, en un momento de crisis permite remover a un gobierno de su cargo sin apartarse de la Constitución. Y el segundo argumento es que en el presidencialismo se crean incentivos y condiciones que fomentan las crisis, que agravan la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lins concluye que el quiebre de las democracias latinoamericanas, por ejemplo, para citar Brasil en 1964, Perú en 1968, Chile en 1973, Uruguay en 1974, Argentina en 1976, fueron enmarcados de alguna manera por conflictos que se habían dado entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y que terminaron expulsando a los líderes civiles del control político, instalando autoritarismos. Estas afirmaciones a su vez fueron respaldadas por distintos trabajos de otros politólogos, entre ellos Sartori, Stepan, Valenzuela, que llegan a conclusiones similares. De todos modos, si bien en el ámbito académico se estaba dando un giro, digamos, más a favor del parlamentarismo, en la praxis política sucedía realmente lo contrario. Cada vez más países comenzaban a adoptar el presidencialismo. Acá en Argentina hubo un debate particular en la década de los 80, donde el Poder Ejecutivo lo que hizo fue considerar la posibilidad de migrar hacia un parlamentarismo, pero esto no tuvo ningún tipo de aceptación en la clase política de ese momento. Durante el gobierno de Alfonsín se reflexionó en profundidad acerca de este tema. El Consejo para la Consolidación de la Democracia, convocado por el entonces presidente y dirigido por el filósofo y jurista Carlos Nino, postuló el paso a un sistema híbrido, con un primer ministro que solo pudiera ser censurado constructivamente para evitar que la oposición obstruyera indebidamente al gobierno. La censura constructiva implica que la oposición solo puede derribar a un primer ministro si cuenta con los votos necesarios para decidir su reemplazo. Cabe destacar que en América Latina se evidenciaron algunos movimientos constitucionales modestos tendientes a generar esta idea del principio de confianza parlamentaria, y esto se vio más que nada plasmado en la designación de los ministros. A partir de distintas reformas constitucionales que tuvieron lugar en los estados latinoamericanos, se incorpora particularmente la figura de jefe de gabinete. Y este jefe de gabinete, en muchos casos, puede ser removido por el Congreso. En el caso de Argentina tenemos la reforma constitucional del año 1994. Y allí sí se incorporó esta figura de jefe de gabinete de ministros, que en el caso de nuestro país contempla, digamos, una posibilidad de remoción por el Congreso que es realmente alta, exigente, porque deben estar de acuerdo en mayoría absoluta las dos cámaras, senadores y diputados. La figura de jefe de gabinete de ministros en Argentina nace con la reforma constitucional de 1994. Aunque en los hechos el jefe de gabinete es también un ministro, los constituyentes introdujeron esta nueva figura al sistema político en gran medida inspirados en el semipresidencialismo, donde el poder ejecutivo es bicéfalo, se une un presidente a un primer ministro. En efecto, la idea original de Raúl Alfonsín consistía en incorporar la figura de un primer ministro que actuara como un jefe de gobierno independiente del presidente. Como concesión importante a la Unión Cívica Radical en el marco de las negociaciones para la reforma constitucional, el entonces presidente Carlos Menem concedió la introducción de una figura híbrida, un jefe de gabinete con responsabilidad dual ante el presidente y el Congreso. Él mismo estaría a cargo de coordinar las reuniones de ministros y de entender sobre asuntos generales de la administración pública, pero no sería un jefe de gobierno autónomo. Con el objetivo de atenuar el hiperpresidencialismo, los constituyentes pensaron en la figura del premier semipresidencial, el cual en situaciones de crisis o estancamiento de la gestión, siempre que el presidente cuente con apoyo de la mayoría parlamentaria,
puede ser utilizado por el presidente como un fusible de cambio. Esto es, que si es necesario darle una lavada de cara o relanzar la gestión en momentos de crisis, es posible hacerlo cambiando de primer ministro. En efecto, inspirados en esta dinámica, los constituyentes establecieron que la primera atribución constitucional del jefe de gabinete es ejercer la administración general del país, y además que puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura por cualquiera de las cámaras y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras. Así, la intención de los constituyentes en nuestro país era crear una figura mucho más cercana a la de un primer ministro semipresidencial que a la que finalmente fue. Finalmente, respecto de los regímenes híbridos en la década de los 90, Carey identifica algunas características. Por un lado, que existían presidentes que podían nombrar y remover al primer ministro, con lo cual este cargo se termina convirtiendo en un instrumento del presidente más que en un agente para las mayorías legislativas. Luego se observó en estos años que los presidentes tenían poderes legislativos formidables que incluían la posibilidad de vetar o una autoridad para emitir decretos, ¿sí?, que tuvieran fuerza de ley. Entonces, de esta forma, estos presidentes se convirtieron en jugadores centrales dentro del proceso legislativo. Como conclusión de este segmento, Carey menciona que, a diferencia de lo señalado por Linz y otros autores en los que se recomendaba más una orientación hacia el parlamentarismo, en estos años, de alguna manera, en lo que fue la ingeniería constitucional, se experimentó una inclinación, ¿sí?, justamente para crear y sostener presidencias poderosas. Como contraparte, se reconoció a las asambleas, ¿sí?, la posibilidad de ejercer un voto de confianza, en este caso sobre al menos una parte de quienes integraban el Poder Ejecutivo. Avanzando un poco más en el texto, Carey nos brinda un estado de la cuestión acerca de las investigaciones en política comparada sobre los sistemas presidencial y parlamentarista. En este caso, por ejemplo, identifica líneas o enfoques prioritarios en el estudio de ambos modelos. Para el caso del parlamentarismo, menciona que los trabajos no se centraron en temas de diseño institucional, ya que en los regímenes parlamentarios, en general a partir de 1950, no se experimentaron quiebres en la democracia. Señala, por ejemplo, que las investigaciones se orientaron más a estudiar los efectos de las reglas electorales en la representación de los parlamentos. Entonces, entre ellos, un tema central fue el estudio de las coaliciones de gobierno, de qué manera se conformaban y si eran realmente representativas y la incidencia de esto en las políticas públicas. En cambio, en cuanto al presidencialismo y los sistemas híbridos también, sí se prestó más atención a aspectos de diseño institucional para explicar de alguna manera esta mecánica que se da entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y continuar evaluando los argumentos que había presentado en su momento Linz. Preguntas que guiaron investigaciones en este campo fueron, por ejemplo, si el presidencialismo podía socavar la negociación y la cooperación entre los poderes, o si existía una crisis en un régimen político cuando el presidente carecía de apoyo mayoritario en el Congreso. Entonces, a partir de esto, en el resto del artículo, lo que hace Carey es evaluar ciertas variables tendientes a evaluar, en particular, ya la dinámica del presidencialismo. En cuanto a esta variable, comenta sobre estudios que intentaron dirimir si es mejor que la elección del presidente sea por un sistema de mayoría relativa, lo que significa que gana las elecciones quien obtiene la mayor cantidad de votos, o un sistema de mayoría absoluta con segunda vuelta de los dos candidatos más votados. Estos estudios evidenciaron que el sistema de balotage, que es el de segunda vuelta, contribuye a la proliferación de candidatos presidenciales y, por consiguiente, a la fragmentación del voto en primera vuelta, pero que a su vez también provee un contexto favorable para el surgimiento de candidatos independientes. Asimismo, también se estableció que quienes compiten en la primera vuelta pero no tienen chances reales de ganar la elección, aprovechan esta instancia para fijar su valor de apoyo a los candidatos que luego participen de la segunda vuelta. Es central el calendario de elecciones ejecutivas y legislativas.
Cuando las elecciones se desarrollan en calendarios diferentes, las campañas se conducen de manera independiente y el sistema de partidos legislativo no se vincula directamente con las elecciones presidenciales. Entonces, cuando las elecciones son concurrentes, o sea, cuando se dan en simultáneo, ¿sí?, para ambas ramas de gobierno, el arrastre electoral de los candidatos presidenciales puede afectar la distribución partidaria de las bancas parlamentarias. De esto resulta que lo más probable es que haya presidentes sin apoyo parlamentario cuando los ciclos electorales no son concurrentes. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el poder que tienen los presidentes para la formulación de políticas, que es lo que se conoce como su capacidad de establecer agenda. Bueno, por un lado debemos decir que es importante el apoyo partidario en la legislatura, ¿sí?, que en cierto sentido es crítico de algún modo para que este presidente pueda alcanzar una eficacia en la realización de la agenda legislativa que tiene prevista. Pero, más allá de esto, también existen algunas facultades formales que son concedidas a los presidentes a través de diseño institucional, lo que es la Constitución, ¿sí? Que bueno, proveen a este presidente de herramientas independientemente del apoyo partidario. Y bueno, algunos de los tipos comunes de poder que señala Carey son los siguientes: son el decreto, son el poder de agenda en sí mismo y el poder de veto. Un decreto es la facultad que posee el Poder Ejecutivo para establecer una ley en lugar de lo que es la acción de la Asamblea, aunque luego puede incluir la necesidad de una ratificación parlamentaria. Esta facultad constitucional de decreto que tiene el Poder Ejecutivo también varía en los distintos estados, dependiendo de si estas iniciativas son efectivas como política de manera inmediata o si se convierten en ley permanente aún sin la acción legislativa. Aquí esta tabla donde Carey muestra algunos ejemplos de autoridad de decreto presidencial, tomando en cuenta si este decreto entra en vigencia inmediatamente o el decreto se convierte en ley de manera permanente. Si tomamos el ejemplo, ¿sí?, como él menciona en algunos casos, entre ellos Rusia, aquí podemos ver, sí, que en este país el Poder Ejecutivo puede emitir un decreto que a su vez que entra en vigencia en forma inmediata y a la vez se convierte en ley permanente. Y la única posibilidad de modificarlo es a través de una nueva legislación. En el caso de Francia tenemos el caso de un decreto diferido, o sea que las propuestas del Ejecutivo no van a entrar en vigencia de manera inmediata, ¿sí?, pero se convierten en ley a menos que la legislatura las rechace. Y luego también tenemos el caso de nuestro país, ¿sí?, en el cual el decreto es provisorio. O sea, las propuestas del Poder Ejecutivo toman efecto inmediatamente, pero caducan después de un tiempo a menos que el Congreso las ratifique. Bueno, el uso de la autoridad de los decretos sí ha generado múltiples conflictos entre los poderes ejecutivo y legislativo en distintos estados. En el caso de nuestro país, sí, la posibilidad que tiene, digamos, de desarrollarse un decreto provisorio, lo que hace es impedir que el presidente pueda ejercer una acción unilateral. Porque, bueno, es necesario, o sea, se requiere la ratificación del Congreso. Pero, como los decretos del Ejecutivo entran en vigencia inmediatamente, el hecho de anularlos puede generar algunas dificultades. Por ejemplo, si vemos que se trata de algún tema de corte económico, realmente puede generar una inestabilidad mayor dar marcha atrás este decreto. En cuanto al poder de agenda, es lo que se denomina, bueno, capacidad de iniciativa legislativa. Y más que eso, es la autoridad que tiene un presidente para requerir una acción legislativa sobre sus propuestas en un periodo determinado. Entonces, el presidente puede ejercer una enorme influencia, ¿sí?, en los resultados de las políticas públicas y de la elaboración de leyes. En cuanto a la facultad de decreto y al poder de establecer una agenda, bueno, en ambos casos podemos decir que incluyen, sí, una posibilidad efectiva de control presidencial sobre los temas que se debaten y se negocian en la Asamblea. Pero bueno, cabe destacar, sí, que en el caso del decreto estamos hablando de que este permite a los presidentes implementar una política más allá del debate o de la negociación
legislativa. En cambio, en lo que tiene que ver con el establecimiento de una agenda, lo que se hace de alguna manera es llevar a una mayor negociación, porque bueno, estamos hablando de que se puede mitigar un conflicto, ¿sí?, entre ambos poderes. Justamente en este caso, la toma de decisión por decreto implica una imposición, que es lo que lleva al conflicto, mientras que en el caso de la propuesta legislativa, allí se abre una apertura más a la idea de una negociación y de llegar a consensos. En cuanto al poder de veto, bueno, se trata más que nada de una facultad reactiva de la que disponen los presidentes para frenar o retrasar una iniciativa legislativa. Y aquí Carey enfatiza tal vez en que se debe prestar atención a las dimensiones críticas a través de las cuales se pueden llevar adelante estos vetos, para ver en qué sentido pueden generar una influencia en el vínculo o en la relación que se establece entre las dos ramas de gobierno. Por un lado, se debe prestar atención a cuál es el requerimiento, ¿sí?, justamente para que la Asamblea pueda anular un veto. No es lo mismo que una ley sea promulgada por una mayoría simple que, por ejemplo, las 2/3 partes de los miembros, ¿sí?, presentes de 2 cámaras. Entonces, bueno, allí tenemos un aspecto a tener en cuenta. Y la otra es si el veto es parcial o es total. En este sentido quiere decir que se veta una ley completa o se vetan algunos artículos. En el caso del veto total, de alguna manera, puede servir como un móvil de intercambio, ¿sí? O sea, en el sentido de que se puede ofrecer algún tipo de intercambio a los presidentes, tentándolos a aceptar algunas políticas, ¿sí?, justamente que la legislatura pretende a cambio del apoyo. En cambio, en el caso de los vetos parciales, allí, bueno, justamente pueden llevar al presidente a que no tenga una necesidad de realizar ningún tipo de intercambio, ¿sí?, porque de alguna manera se le permite, en este caso, alterar de manera unilateral, ¿sí?, alguna política que está aprobada por la legislatura antes de su implementación. Ya llegando casi al cierre del artículo, Karen enuncia que el debate de presidencialismo versus parlamentarismo estuvo motivado, ¿sí?, justamente por la sugerencia de que el régimen presidencial podía, por su dinámica, afectar a la estabilidad democrática. Sin embargo, lo que se evidenció es que en las 2 últimas décadas del siglo XX no hubo quiebres democráticos, aunque sí hubo muchas crisis de gobierno. Al respecto, varios trabajos confluyen en que los mandatos presidenciales fijos y la ausencia de una válvula de seguridad que permita remover constitucionalmente a un presidente que no tiene poder siguen siendo, ¿sí?, problemáticos aun cuando no haya una amenaza para la democracia. A partir de ello, Carey procede a analizar las limitaciones constitucionales a la reelección presidencial. Presidenciales o híbridos, ¿sí?, no solo se establecen mayores obstáculos para llegar a la destitución de un presidente, sino que además también se imponen limitaciones constitucionales a la reelección presidencial. Recordemos que en los sistemas parlamentarios sí no hay una limitación a la reelección de los jefes de gobierno. Esto pasa más por un apoyo de la Asamblea e indirectamente por un apoyo de los electores. Pero en el caso de los regímenes presidenciales o híbridos, bueno, allí no solo hay mayores obstáculos para la destitución, ¿sí?, del presidente, sino que también se imponen de alguna manera limitaciones constitucionales a la reelección presidencial. Respecto a este tema, Carey destaca que en los años 90 se realizaron reformas constitucionales en 4 de los países más grandes de América Latina, ¿sí?, que revocaron a través de estas reformas una antigua prohibición justamente para una reelección inmediata del presidente. Estas prohibiciones estaban centradas justamente en evitar el abuso de poder por líderes del poder ejecutivo que intentaban tal vez querer perpetuarse en los cargos. Luego de estas reformas se habilitó la reelección de los presidentes Fujimori en Perú, Carlos Menem en Argentina, Fernando Enrique Cardoso en Brasil, Hugo Chávez en Venezuela, pero lo que destaca Carey justamente es que a estos siguieron, ya sea en su gobierno o en un gobierno posterior, crisis de gobierno que en definitiva lo que hicieron fue obligar a revisar, ¿sí?, los argumentos a favor de una reelección presidencial. Entonces, para Carey es complejo defender la reelección
como una ventaja de los regímenes presidencialistas, porque detrás de esto tal vez se pueda enmascarar, ¿sí?, el intento manifiesto incluso de los presidentes para extender los controles sobre el Ejecutivo. Como cierre de este análisis de variables que permiten evaluar el modelo presidencialista, Carey identifica un último aspecto que tiene que ver con lo que él denomina parlamentarización de los sistemas presidencialistas. Identifica que a finales de los 90 o principios de los 2000 hubo 11 países de América Latina que atravesaron crisis democráticas por las cuales el poder ejecutivo o el poder legislativo debió ser sustituido antes de culminar su mandato. Entonces esto él lo vincula sí, con algunos fenómenos, por ejemplo lo que es el caudillismo, que representa así el gobierno de hombres políticamente fuertes, o el dominio presidencial. Se destaca que en la mayoría de estas confrontaciones la legislatura sobrevivió y terminó eligiendo a quien ocuparía la presidencia vacante. Entonces, la pregunta es cómo se deben interpretar estas salidas, ¿sí?, a las crisis de gobierno en los sistemas presidenciales de América Latina. Porque en estos casos, las legislaturas de alguna manera probaron ser mucho más estables y efectivas en estos momentos de decisión crítica. Y por otro lado, la sustitución legislativa del presidente terminó convirtiéndose en la norma cuando los gobiernos caían, ¿sí?, pero esto no se hizo como resultado de disposiciones constitucionales formales. Por ejemplo, el artículo 88 de la Constitución argentina faculta al Congreso a designar un nuevo presidente en caso de acefalía, estableciendo una base constitucional para las sustituciones legislativas consecutivas de 2001. Pero esto fue porque los presidentes renunciaron, no porque haya habido un voto de censura, que eso es algo importante de destacar. Entonces, la conclusión a la que llega Carey es que si bien en las constituciones en América Latina, ¿sí?, son presidencialistas y separan el origen y el desarrollo, obviamente, del poder ejecutivo y del poder legislativo, en la práctica, la sustitución de los presidentes demostró tener un tratamiento que fue más parlamentario. Algunas conclusiones que arrojó este raconto de investigaciones que llevó adelante Carey fueron las siguientes. Primero, que el nivel de inestabilidad institucional y de cambio en los regímenes presidencialistas e híbridos ha superado en décadas recientes al de los sistemas parlamentarios. Que los sistemas presidencialistas permiten a los votantes tener una mayor discreción sobre la composición de la rama ejecutiva y legislativa del gobierno, o sea, sobre cómo se conforma el poder ejecutivo y el legislativo. Que las elecciones concurrentes, ¿sí?, que se realizan para las dos ramas de gobierno, ejecutivo y legislativo, ¿sí?, y las reglas electorales que incentivan la construcción de coaliciones amplias en lo que es una primera vuelta, maximizan en este sentido las posibilidades para el surgimiento de un gobierno unificado. Que las reglas del procedimiento legislativo ¿sí?, influyen de la manera en que los presidentes y las asambleas resuelven las diferencias que se dan en la formación de políticas, ¿sí?, a través de negociación y de consensos, pero también son útiles en el caso de que haya que resolver una crisis de gobierno. Dos tendencias importantes en el funcionamiento de los regímenes presidenciales en América Latina que identifica Carey son, por un lado, el debilitamiento de las restricciones a las reelecciones presidenciales y, por otro lado, el surgimiento de lo que es la sustitución legislativa de los presidentes que atraviesan una crisis de gobierno. Entonces, ambas implican una convergencia con los sistemas parlamentarios en la medida en que van relajando la naturaleza fija de los mandatos presidenciales. Por último, y como cierre, Carey observa que según las investigaciones que realiza, que los regímenes presidenciales no necesariamente funcionan de una manera tan distinta a los sistemas parlamentarios como sugiere el análisis institucional puro. Bien, hemos llegado al final de esta clase. Como en todos los prácticos, van a encontrar en el foro una actividad que les va a permitir analizar, en este caso, el rol del jefe de gabinete de ministros de nuestro país. Como cierre, un detalle importante, sería un consejo, ¿sí?, es que no dejen de retomar, de leer o de retomar la lectura, ¿sí?, de la Constitución Nacional. En particular lo que es la segunda parte, ¿sí?, que es la que presenta, grafica la estructura de todo nuestro régimen político y dan marco legal a todas las instituciones que integran el mismo. Entonces, en este caso nosotros vamos a retomar los artículos que hacen mención a la función del jefe de gabinete, pero nunca está de más conocer en profundidad los restantes.
Les mando un abrazo, que estén todos muy bien y hasta la próxima.